este momento. Bueno, muy buenos días para todos, espero se encuentren muy bien, que hayan descansado las 2 semanitas que nos dieron de receso escolar. Yo sé que fue corto, pero pues por lo menos nos dieron un respiro, pudimos tener un nuevo aire. Entonces vamos a arrancar con todo el tercer periodo. Ya saben cuáles son las indicaciones de la clase. En Classroom siempre van a encontrar el link de Zoom para poder ingresar y también se los voy a enviar al grupo, ¿listo? Para el despistado que estaba preguntando que a qué hora es la clase, siempre va a ser a las 11:30, a no ser de que algo extraordinario ocurra, ¿listo? No obstante, la plataforma Buenos días, se profe. les habilita, hola, no obstante, la plataforma se les habilita a las 10:30 para que ustedes puedan ir trabajando solitos. Si el tema es muy difícil, si el tema es nuevo, si es muy complejo, pues entonces esperan a que tengamos la clase y ahí sí solucionamos dudas para que ustedes puedan trabajar, ¿vale? Hoy está muy sencillo porque es simplemente marcar tercer periodo, entonces fácil. Tampoco se me vayan a matar la cabeza tanto con eso, pero pues sí que les quede bonito. El segundo punto es copiar las metas y los temas que vamos a ver durante el periodo. Entonces ya ahí también estaban en el archivo PDF, me imagino ya los copiaron, ya saben de qué se va a tratar este periodo. Y por último es tomar apuntes de la clase, que es la que vamos a tener el día de hoy. Entonces, mientras que yo voy hablando, pues ustedes van tomando apuntes. Con eso apenas terminemos, pues si usted ya tiene los 2 puntos anteriores, me puede enviar la actividad, ¿vale? Entonces, empecemos. No tengo sino 30 personas en este momento unidas. ¿Listo? Entonces, arranquemos. Dime. Dime. Muy buenos días. Hola, Nelson. Listo, entonces, resulta que ustedes se dieron cuenta que en los temas que vamos a ver, hay un tema en el que vamos a hacer hincapié, que ya lo habíamos visto terminando el segundo periodo, pero vamos a verlo ahora sí como tal. Ese tema se llama estructura de Lewis. Y esa estructura de Lewis, entonces como les digo, ya le echamos una cepillada en el segundo periodo, pero la idea entonces es que lo vamos a ver más a profundidad. Entonces, si nosotros hablamos de esa estructura de Lewis, vamos a decir que Lewis es un científico estadounidense, específicamente de California, donde inventó una forma fácil de determinar los enlaces para que no tuviéramos que hacer que la configuración, que la estructura atómica y que pasar el electrón, pues él se inventó una forma más fácil de hacerlo. Y para ello, él lo que utiliza es el símbolo del elemento bajo unas normas específicas y bajo unas, digamos que como unos monachitos, si lo podemos decir de alguna manera, algunos símbolos para poder representar el grupo al cual pertenecen los elementos. Pilas, aquí no estamos hablando de los periodos de los elementos, sino del grupo, porque el grupo es el que me permite hacer el enlace, ¿vale? Entonces, si nosotros hablamos de la estructura de Lewis, de inmediato vamos a tener que hablar de enlaces. ¿Alguien que me recuerde cómo se clasifican los enlaces? Alguien que abra el micrófono y me recuerde, por favor. ¿Cómo se clasifican los enlaces? Enlace iónico, Muy bien. covalente, Y covalente doble. hasta ahí, Sofía. Bueno, Tenemos enlaces iónicos y covalentes. Y hay otros enlaces que son los enlaces metálicos, que ellos todavía no los hemos visto. Los vamos a ver más adelante. Si nosotros hablamos entonces de los enlaces iónicos, ¿cuántos electrones se comparten? ¿Quién me ayuda? 1. 1, perfecto. Eso quiere decir que se une el grupo número 1 con el grupo número 7. No los periodos, sino los grupos. Enlace iónico, se comparte un electrón. Perfecto. Vamos con los covalentes. Entonces, Sofía nos estaba diciendo que los covalentes se clasifican en dobles, triples, tetravalentes y polivalentes. En el caso de los covalentes dobles, ¿cuántos electrones se comparten? 2. Perfecto, 2 electrones. Covalentes dobles, como su nombre lo indica, doble, 2 electrones. En el caso de los covalentes triples, ¿cuántos electrones se comparten? 3. 3, perfecto. 3 electrones. En el caso de los tetravalentes,
¿Cuántos tetravalentes? 4. 4, perfecto. Y los polivalentes, pues, ya son aquellos enlaces 5 más. que se dan entre diferentes electrones. Muy bien. Entonces, iónicos, comparto un electrón, grupo número 1 con el grupo número 7. Covalentes, comparto 2 electrones en el caso de los dobles, grupo número 2 con el grupo número 6. Triples, grupo número 3 con el grupo número 5. Y tetravalentes, 2 elementos del grupo número 4. ¿Cuál es la ley más importante para que se den los enlaces? ¿Cómo se llama esa ley? Octeto. La ley del octeto. Ay, profe, yo le iba a decir. Ya lo dijiste, la ley del octeto. Y esa ley del octeto es porque ¿cuántos electrones deben tener en el último nivel de energía los elementos? 8. 8. Por eso se llama octeto. Porque octeto significa 8. 8 electrones en el último nivel de energía. Por eso sumamos en los iónicos 1 más 7. Total, 8. En los covalentes dobles, 2 más 6, 8. Covalentes triples, 3 más 5, 8. Covalentes tetravalentes, 4 más 4, 8. ¿Listo? Por eso es tan importante reconocer la ley del octeto. ¿Listo? Ahora, esa estructura de Lewis que busca formar enlaces, que busca cumplir la ley del octeto, se basa en tener en cuenta los grupos. ¿Un grupo es de forma vertical o de forma horizontal? Vertical. Vertical. Porque horizontal. Porque horizontal es Es un el periodo, ¿no, profe? periodo, perfecto. Periodo. Los grupos son de forma vertical, es decir, que son las columnas. Y vamos a identificar, porque hay chicos que todavía no me identifican vertical y horizontal, el vertical es la columna, como la columna que sostiene su casa. Usted se ha visto que hay unas partes de la casa que son las paredes más gruesas que otras, a eso se le llaman columnas. Y la columna es la que sostiene la plancha o sostiene el techo. Entonces, en este caso, el que sostiene nuestra tabla periódica se llaman columnas o grupos, así se denominan. Entonces, para trabajar estructura de Lewis voy a tener en cuenta el grupo al cual pertenece el elemento, ¿vale? Tenemos otras características que ya las vamos a ir viendo. Entonces, por ejemplo, me van a utilizar 2 colorcitos. ¿Para qué? Voy a tomar como ejemplo el elemento calcio. ¿Símbolo del calcio? ¿Símbolo del calcio? Sea. Ca. Perfecto, Ca. Sea. Para yo poder hacer estructura de Lewis, lo primero que tengo en cuenta es el símbolo del elemento. Lo segundo que tengo en cuenta es buscarlo en mi tabla periódica a qué grupo pertenece. ¿A qué grupo pertenece el calcio? ¿Al 2? Al grupo número 2. 2. Listo, ya sé que pertenece al grupo número 2. Lo tercero que voy a tener en cuenta es que me voy a inventar algún monachito, algún muñequito, para poder identificar ese grupo número 2, representarlo. Entonces digamos que yo aquí lo voy a representar con 2 corazoncitos. Y estoy diciendo que el calcio pertenece al grupo número 2. ¿Listo? Pilas con algo. Y es que cuando estemos en el enlace, los muñequitos no pueden ser iguales. ¿Listo? Pero eso se los explico en la próxima que vamos a hacer enlaces iónicos. Aquí entonces estoy diciendo que el elemento tiene como símbolo la C y la A y estoy representando el elemento calcio. Entonces, se llama calcio, su símbolo es Ca y pertenece al grupo número 2. ¿Listo? Pilas porque los electrones siempre deben ir en parejitas. Ellos siempre deben estar uno sobre el otro, casaditos ahí los dos. Vamos a hacer uno con un ejemplo con un número más grandecito. Entonces, por ejemplo, el azufre. Símbolo del azufre. S. S, perfecto. Fíjese que cuando yo voy al símbolo, tengo que ser un poquito más precisa. Y cuando haga los simbolitos que lo van a representar el grupo, pues ahí sí voy a ser muchísimo más precisa todavía, más perfecta.
¿Listo? ¿A qué grupo pertenece el azufre? Al 6. Al grupo número Al 6. seis. Entonces, ¿qué le quieren hacer? 6 balones. Entonces, yo le voy a hacer 6 balones. El caso es que esos 6 balones me queden en parejas. ¿Listo? Les decía en algún momento que es un error y sería, mejor dicho, catastrófico para Lewis que ustedes me hagan esto. Profe, pero es que ahí hay 6. Mírenlos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, yo sé que ahí están los 6. Pero lo que no me están haciendo es ubicándomelos por parejitas. Fíjense que aquí tengo una, aquí tengo otra y aquí tengo la otra. ¿Por qué? Porque resulta que la ley de Lewis se basa en los puntos cardinales. Norte, sur, oriente y occidente. ¿Listo? Ahí se basan en puntos cardinales. No es que me digan, profe, mire, si este está mirando para el norte y este está mirando como para el medio norte Oriente. y esto va como No, para quién Oriente. sabe para dónde. ¿Cierto? No es lo mismo, no es igual. Esto es un error. Siempre debo identificarlos de esta forma. Profe, ¿cuál es el símbolo que se utiliza para los electrones, que es el más común? Generalmente se utilizan las X y los puntos. Entonces, por ejemplo, está el azufre y le voy a poner X. Estos son los más cotidianos. Usted en un libro no va a encontrar, por ejemplo, caritas felices. O usted en el internet no va a encontrar chulitos, corazoncitos, ojitos de gato. Eso usted no lo encuentra. Pero también son válidos. Los que más se encuentran son las X o los puntos. ¿Listo? También son válidos. Que se encuentren de esta forma, en punticos. Cualquiera de las maneras es válida. ¿Listo? No es que ustedes me van a ir a mirar un libro y me van a decir, profe, esa estructura de Lewis yo nunca la encontré en forma de rosa. O profe, esa estructura de Lewis yo nunca la encontré en forma de no sé, de muñequitos humanos. Que la encuentren, por ejemplo, así. Profe, yo nunca encontré eso, usted me está diciendo mentiras. No es que no sirvan, simplemente es que no son comunes. ¿Listo? Hagamos otro. Vamos a poner el caso de el rubidio. Rubidio, símbolo del rubidio. Símbolo del RD. rubidio. RD. RB, perfecto. RB. ¿Y a qué grupo pertenece el rubidio? Estoy diciendo todo si no tengo tabla periódica. Grupo número Al 1. 1, perfecto. Juan Esteban, por eso la tabla es fundamental, hijo. Vamos a hacerle un asterisco. El tema es supremamente fácil. El nombre de rubidio, el símbolo RB, y este 1 significa que pertenece al grupo número 1. Grupo número 1. ¿Listo? Hagamos otro. A ver si los puedo corchar. ¿A qué grupo pertenece el aluminio? Aluminio. Perdón, símbolo del aluminio, vean. Al 3. ¿Qué fui yo? AL. Perfecto. ¿Y a qué grupo pertenece? ¿Grupo número? Al 3. 3. 3. Voy a hacer 3 cositas. Entonces le puedo hacer, no sé, 3 caritas felices. 1, 2 y 3. El caso es que estén en parejitas. ¿Listo? Pareja. Otro. Pilas porque los elementos de transición aquí no van, ¿no? Estos que se encuentran en el centro, que son los elementos de transición, ellos no cuentan. Y es porque recuerdan que para hacer la configuración electrónica, ¿ellos en qué letra terminan? ¿En la letra qué? En la E. En la letra D. En la letra D de dedo, ¿cierto? Sí. Y como ellos terminan en una letra diferente a S, P o F, ellos tienen una ubicación de los grupos distinta. ¿Sí se acuerdan que escribíamos encima de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 hasta de 10? Pues entonces ellos no me permiten ubicar la estructura de Lewis, ¿vale? Solamente ubico estructura de Lewis para los grupos A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 y A8. Pero que estos A8 no se trabajan porque ya cumplieron la ley del octeto. ¿Listo? Octeto.
Hagamos otro ejemplo. En el caso de la plata, símbolo de la plata. Esa niña se mojorifica todo su Símbolo de la AG. plata, AG. AG. ¿Y a qué grupo pertenece la plata? Es un metal de transición. Perfecto. Perfecta la persona que me contestó, que no sé quién fue, creo que fue Sara Anturi. No, profe. No, profe, fue Mela. Melanie, eso, perfecto. Melanie, está muy bien tu respuesta porque al ser un metal de transición, la plata no le puedo hacer estructura de Lewis. ¿Listo? Esa respuesta fue perfecta, así que no se me dejaron engañar. Vamos a hacer otro. En el caso del indio, La Y, indio, la Y, símbolo Y. IN, porque la Y es del No, yodo, perdón, del litrio, indio, IN, perdón, profe. ¿y a qué grupo pertenece? Al 3. 3. Con número 3. Recuerden que ustedes pueden hacer lo que quieran, punticos, chulitos, Me encanta. corazoncitos, lo que usted quiera, no hay ningún problema. Estoy diciendo que el elemento se llama indio, ¿cierto? Que tenemos el símbolo IN que pertenece al grupo número 3, ¿vale? 3. Otro símbolo del elemento mentiras, espérenme un segundo. Paladio. Ya decir Paladio. Paladio. Mateo. PD. ¿A qué grupo pertenece? Profesores de metales de transición. Es un metal de transición. Muy bien, no puedo hacer estructura de Lewis porque es un metal de transición. O sea que el tema ya lo tenemos ahí manejado, ya vamos bien. Claro. Bueno. El radón. Radón, símbolo del radón. RN. RN, perfecto. ¿Y a qué grupo pertenece el radón? 8. Al 8. Al 8. ¿Puedo hacer la estructura de Lewis? Sí. No. Sí, No, porque ya tienen los aunque no 8 es tan usado porque ellos ya cumplieron la ley del octeto, pero es Del posible octeto, que se sí. la haga. Entonces vamos a hacerle Bueno, pues sí. 8 chulitos. Ay, fue mal. 8 palomitas, chulitos, como le quieran llamar. Ahí los tenemos. Entonces tenemos que el elemento se llama radón, que el símbolo es RN y que tenemos 8 palomitas. Supremamente sencillo de trabajar. ¿Cuándo se vuelve un poco más complejo? Cuando trabajamos en enlaces. Entonces vamos a trabajar en el caso de los enlaces iónicos, donde solamente puedo unir el grupo número 1 con el grupo número... Grupo 1 con el grupo número 7, para completar 8. Quiere decir que vamos a trabajar con el grupo número 1, los elementos que están debajo del hidrógeno, y el grupo número 7, aquellos elementos que están debajo del flúor. No tenemos más opciones. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el CLK, cloruro de potasio. Línea larga que indica reacción, algo va a pasar con ellos, se van a unir, se van a separar, se van a quemar, algo va a suceder con ellos. ¿Listo? Pilas acá porque para la próxima clase les voy a dejar ejercicios de esto. Y es, siempre que yo tenga la unión entre 2 o más elementos, al final le voy a desaparecer el más. Mírenlo aquí, está en el reactivo, pero en el producto ya no va a estar. ¿Listo? A eso se le llama enlace. ¿Quién fue el enlace? Pues la unión de estos dos elementos. ¿Y quién le permitió unirse? El más. Por eso desaparece. Ya se cumplió el enlace. Entonces, tengo los elementos, ya tengo el ejercicio, ya la profe me lo dio. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Revisar a qué grupo pertenecen cada uno de esos elementos. ¿A qué grupo pertenece el cloro? ¿Grupo número El 7. ¿Perdón? Número 7. 7. 7. Vamos a hacerle 7 punticos.
4, 5, 6 y 7. ¿A qué grupo pertenece el cloro? Al El 1. potasio. Digo al 3, al 3. El potasio Al 1. al 1. El 1. Miren que puedo hacer también un punto, pero los voy a diferenciar con el color. Los puntos del cloro son azules y el punto del potasio es rojo. Puede Rojo. ser el mismo, pero de diferente color. ¿Listo? Ahora yo me hago la pregunta. ¿Quién está más cercano a cumplir la ley del octeto? ¿El cloro que le falta 1 o el potasio que le faltan 7? El cloro. El El cloro. cloro que tenía 7 punticos azules, vuelvo y se los hago nuevamente, va a recibir un puntito rojo que le regala el potasio. Fíjense las diferencias que tenemos. Primera diferencia, el más está solamente en el reactivo, ya no aparece en el producto. Segunda diferencia, tenemos la cantidad o el elemento que mayor cantidad tenga, vuelvo y se los paso nuevamente, pero el que menor cantidad tiene ya lo ha regalado. Aquí todavía es propio, pero aquí ya lo regaló. ¿Listo? Siempre debo poner los dos elementos, tanto en reactivos como en productos. No es que después me van a decir, profe, pero si yo ya sé que el cloro cumple la ley del octeto, pues ¿para qué menciona el potasio? No, señores. El elemento también se debe nombrar, porque fue quien ayudó al otro elemento a cumplir el enlace. Esto es un enlace iónico, covalente, doble, triple, tetravalente. Iónico. Es un enlace iónico. Iónico Y porque nada más se se llama pasó. iónico porque solamente se pasó un electrón. Fíjense que Electrón. solamente pasamos un puntico rojo. Por eso se llama un enlace iónico. Entonces yo los puedo clasificar. La primera clasificación es que es un enlace iónico, ¿cierto? Tengo otra clasificación para cada uno de ellos. Anión y catión. ¿Quién es el anión en Catión. este caso? El potasio. El anión. El que ganó. El cloro. El cloro es el anión y el que perdió se llama Potasio. Entonces, en general es un enlace iónico, en general, pero cada uno tiene un nombre específico, anión para el que gana y catión para el que pierde. ¿Listo? El que pierde. Habíamos dicho que hay otra forma de manifestarlo, ¿no? Entonces es el cloro y el potasio. ¿Cuántos electrones compartieron el cloro y el potasio? 1. 1. Eso quiere decir que yo le puedo hacer una línea, indicando que el potasio le regaló un electrón al cloro. ¿Listo? Entonces devolvámonos otra vez. Esto se llama estructura de Lewis, ¿cierto? Este pedacito es estructura de Lewis, esto es estructura de Lewis, esto es estructura de Lewis y esto es estructura de Lewis. En general se llama una reacción química. ¿Por qué? Porque hay una línea larga que me indica que algo está pasando con los electrones. Se movieron, se perdieron, se compartieron, algo pasa con los electrones. Ahora, que esta línea generalmente se da cuando hay un enlace. En este caso es un enlace iónico, pero ellos tienen un nombre particular. Anión para el que gana, catión para el que pierde. Para el que Y pierde. finalmente voy a poderlo demostrar de una fórmula estructural que es esta, por medio de una línea. Entonces, pilas, Lewis, muñequitos, monachitos. Y estructural por medio de líneas. Yo puedo representar la cantidad de electrones que se están pasando. Pregunta, ¿esta fórmula y esta son la misma? Sí. No. No son Sí, la misma, porque esto es estructura de Lewis y esto es estructura, se me fue, fórmula estructural. Fórmula Profe, estructural. pero no va a dar cloruro de sodio tampoco. Dime. Cloruro de potasio no va a dar, ¿no? No va a dar Claro cloruro que sí, de potasio. claro, esto es un cloruro de potasio, esto también es un cloruro de potasio. Pero mi pregunta era si las fórmulas eran, o sea, si la estructura era la misma.
¿Por qué no son la misma? Porque esto es de Lewis. Tiene unos símbolos alrededor del símbolo, valga la redundancia. En cambio, esta tiene una línea, un puente que une los dos elementos. ¿Ambos son cloruro de potasio? Claro que sí, pero representados de maneras diferentes. Diferente. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes hasta ahí. ¿Quién tiene Señora. preguntas? No, ¿Nadie? Listo. no. Hagamos otro. Hagamos otro. Vamos a hacer la sal de cocina. ¿Quién me dice cómo se llama la sal de cocina? En química, ¿no? Porque no sea que me le inventen un nombre por ahí raro. ¿Cómo se llama la sal de cocina en química? Voy a buscar por internet. ¿Cómo? ¿Cómo se llama la sal de cocina? Sodio. Se llama cloruro de sodio. Muy bien. Cloruro de sodio. O sea que la próxima Yo ahorita vez lo que dije. mamá le diga, vaya, yo ahorita tráigame lo la dije, sal. Usted le profe, dice, pero no, mamá, yo le voy a ir a antes de parar que el usted preguntara cloruro de eso, yo sodio. dije ¿Listo? cloruro. ¿Por qué se llama sal de cocina? Porque es el nombre común que la gente le ha dado. Es como la gente lo conoce. Pero el nombre químico de esta sustancia es cloruro de sodio. ¿Listo? Así como cuando su mamá le puso a usted cuando nació Juan Esteban. Pero ahora de cariño le dicen Juanes. Entonces, es un seudónimo que le pusieron. A la sal de cocina le pasó lo mismo. Se llama cloruro de sodio, pero la gente le dice sal de cocina. ¿Listo? Vamos a hacer entonces estructura de Lewis. ¿A qué grupo pertenece el sodio? ¿Al grupo número qué? 2. Uno. Uno. Grupo número 1, perfecto. Entonces, ¿qué quieren que le hagamos? ¿Cómo lo representamos? Estrellitas. Una estrellita, muy bien. Listo, una estrellita. ¿El cloro a qué grupo pertenece? Ya se los tienen aprendiendo, ¿no? ¿A qué Al grupo 7, pertenece el profe. cloro? Al grupo número Al 7, siete. perfecto. Entonces le vamos a hacer 7, ¿qué? Cuadritos. 1, 3, esto me quedó un triángulo, 4, 5, 6 y 7. La pregunta es, ¿quién está más cercano a cumplir la ley del octeto? ¿El sodio o el cloro? El cloro. El cloro. El cloro. Entonces el cloro, pilas porque los volví a mencionar los dos, ¿no? El cloro que tenía 7 cuadritos va a recibir una estrellita que le regala el sodio. Pregunta, ¿enlace iónico o covalente? Iónico. Iónico, perfecto, Iónico. es un enlace iónico. La clasificación específica para estos iones. Cada uno de ellos se llama un ion. Vayan asociando las palabras. Ion. Pero ¿cómo se llama este ion y cómo se llama este otro ion? Anión, El ion se llama Se llama cation y el perfecto. El que perdió se llama anión. cation y el que ganó se llama anión. 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 Fíjense que no siempre la posición va a ser la misma, ¿no? En el ejercicio anterior, primero teníamos el anión y luego el catión. En cambio, en este caso tenemos catión y anión. Eso depende de las características y de su conocimiento. ¿Cómo sería entonces la estructural? Me quedaría sodio, me quedaría cloro. ¿Y cómo hago para saber cuántas líneas le hago? ¿Cuántos puentes le hago? Dependiendo de la cantidad de electrones que se hayan regalado. ¿Cuántos electrones se regalaron? 1. uno. 1. Entonces hago una línea. Una línea derechita, no una línea chueca. Tiene que ser una línea derechita, bien presentadita. ¿Listo? Estructura de Lewis, fórmula estructural. ¿Listo? Es lo mismo, ambos son sal de cocina, pero los puedo representar de diferentes maneras. Esto es lo que se ve tras bambalinas, esto es lo que se ve en un enlace, pero realmente la fórmula es NaCl. A usted en la química le dicen, mire, esta sustancia, esto se llama cloruro de sodio. Entonces usted dice, bueno, pero ¿cómo hace el cloro para pegarse al sodio? ¿O cómo hace el sodio para pegarse al cloro? Ya nosotros Le da un sabemos electrón. que es porque hay Le da unos un puentes, hay unos electrones que se comparten. Hay un puente que hace que se una el sodio con el cloro. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí o alguien está perdido?
No, profe, vamos bien. No, vamos bien, listo. Entonces, perfecto. Resulta que estos enlaces también se pueden hacer en los enlaces iónicos cuando se comparten un electrón desde el grupo número 7 con el grupo número 7. Y es porque ahí no se regalan, sino que se prestan el electrón. Entonces tenemos, por ejemplo, el flúor. ¿Alguien ha tenido en la casa crema fluocarden? Sí, A mí me profe. enseñó flúor. ¿Sí? ¿Y por qué creen que la crema se llama fluocarden? Fluocarden. Limpia los dientes. En la casa. Porque tiene flúor en su composición y hace que los dientes queden blancos. La crema Colgate también lo tiene, pero a la otra le pusieron fluocarden, pues para hacerle honor al flúor. Si alguien de pronto tiene en la casa crema Parodontax, que se la mandan sobre todo a la gente mayor para que las encías no le sangren, y es porque esas cremas tienen mayor concentración de flúor. Entonces es una crema que es como salada, que es como, tiene un sabor como repugnante, y es precisamente el elemento químico que se llama flúor. ¿Listo? ¿A qué grupo pertenece el flúor? Al 7. Al 7. Entonces vamos a hacerle 7 punticos rojos. Usted le puede hacer lo que quiera, Mira. no hay ningún problema. A mí se me ocurren ahorita 7 punticos rojos. ¿A qué grupo pertenece el otro flúor? Al 7. Pues Al al 7. 7, pues hagámosle 7X. Entre más organizadito usted sea, mejor. ¿Listo? Pregunta, ¿quién está más cercano a cumplir la ley del octeto, el flúor 1 o el flúor 2? Los dos. Pues los dos están iguales de cerca. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo vuelvo y hago los dos flúor que teníamos, pero aquí no hay quien gane y quien pierda. Eso quiere decir que aquí no hay aniones y tampoco hay cationes. Porque en Cationes. este caso ellos lo que hacen es decir, no hay problema. Cuando usted lo necesite, yo se lo presto. Entonces no hay ningún inconveniente. Fíjense más bien en la posición en la que yo ubiqué los electrones que están solitos. ¿Para qué? Para que cuando el flúor número 1 lo necesite, pues este se lo presta. Y si es el flúor número 2 el que lo necesita, pues este se lo presta. No los puedo poner enfrentados porque se chocarían y no habría un préstamo. Entonces, en este caso, yo lo que hago es dejarles un vacío. ¿Me entendieron ese pedacito? Sí, señora. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿es un enlace iónico, un enlace covalente o un enlace metálico? Iónico. ¿Cuántos electrones prestamos? Iónico nada más. Iónico, perfecto. Es un enlace iónico porque estamos prestando un solo electrón. Bien sea que el flúor número 1 le preste un solo electrón al flúor número 2 o viceversa. Pero siempre habrá un solo electrón en juego. ¿Listo? Fórmula estructural, porque recuerden que no hay ni anión ni cation. Flúor y flúor. ¿Cuántos puentes le hago? Uno. Pues un puente. Un solo puente. Y me están indicando que hay la unión de dos flúor que funcionan como hermanitos, porque son dos elementos del grupo número 7 que se ayudan entre sí. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, No, señora. ¿No tienen preguntas? no, señora. Recuerden que los metales de transición no hacen parte de los enlaces y es porque la configuración electrónica no se los permite. Es porque ellos terminan Porque con termina la en letra T. D. ¿Listo? Eso quiere decir que ellos no cuentan dentro de los enlaces. Puede que los formen, porque no vamos a decir entonces que ellos nunca van a trabajar. Claro que sí, ellos lo forman. Pero son casos muy esporádicos y tienen que ser ya fórmulas instauradas. Es decir, en este momento Juan Esteban se puede volver científico y Juan Esteban dice, profe, yo voy a unir el rubidio con el cloro. ¿Qué hijo de madres? Eso no pasa nada. Y después voy a unir el francio con el astato. Listo. Y voy a unir el litio con el yodo. Ya, eso no pasa nada, ¿cierto? Pero Juan Esteban no me puede decir que va a unir el berilio con el hierro, por ejemplo, porque ¿qué ley no se cumple? ¿La ley de qué? Del octeto. La ley El del octeto. octeto, ¿cierto? Entonces, científicos expertos, siempre y cuando la ley del octeto se cumpla. Por
Ahora ya Tobar me dirá, no, profe, es que eso es fácil, porque si yo uno el grupo número 2 con el grupo número 6, cumple la ley del octeto, no hay ningún problema. Pero diferente es si él me va a unir los grupos de los metales de transición, porque al no cumplir la ley del octeto, esa vaina me puede generar algún tipo de daño. Entonces, por ejemplo, tenemos el óxido de hierro, y ese óxido de hierro es esa sustancia naranja que le sale encima a los metales y que se está comiendo ese metal. Entonces, ahí ya tenemos afectación, ¿cierto? En cambio, si comemos sal, ¿nos hace daño? Si comemos cloruro de sodio, ¿nos hace daño? No. No, y es porque ellos sí puede cumplen dar- con la puede ley dar gastritis, del pero octeto. Ellos sí están íntimamente unidos para cumplir con la ley del octeto, ¿vale? Bueno, creo que no es más, chicos. Recuerden que la estructura de Lewis siempre va a trabajar es con el grupo y que los grupos son aquellos que se encuentran de manera vertical. ¿Listo? Que los enlaces que trabajan con grupos son iónicos y covalentes. ¿Por qué les borré los metálicos? Porque cuando veamos enlaces metálicos se van a dar cuenta que esta tabla periódica no nos sirve, que vamos a necesitar de otra tabla, de otras características de la tabla. ¿Listo? Pero ya más adelantico yo les voy a contar por qué. Entonces, si hablamos de estructura de Lewis, es un símbolo y a su alrededor se encuentran una serie de simbologías, por decirlo de alguna manera, monachitos, muñequitos, como ustedes lo quieran llamar, que identifican los grupos. ¿Listo? Que la fórmula de Lewis y la fórmula estructural son exactamente lo mismo, tienen la misma, el mismo fin, pero la representación es distinta. Una se hace por medio de monachitos y la otra se hace por medio de líneas. A pesar de que son lo mismo, la representación gráfica es diferente. Que vamos a tener una fórmula